que todo, pues darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Darle gracias al pastor Carlos Campaña por tenerme en ese roster de personas que están dando el mensaje. Quisiera pues manifestar que este mensaje que voy a compartirles la noche de hoy ha sido escuchado ya en 2 ocasiones, aproximadamente por 15 personas. Creo que aquí hay más o menos un poco más de la mitad que ya lo han escuchado, entonces pues van a tener que escucharlo otra vez, pero de una forma más completa, ¿cierto, hermano Danilo? Y pues la primera vez fue un lunes de oración y quiero aprovechar este momento para invitar, para animar a todos los caballeros que hagan acto de presencia los días lunes a las 8 de la noche. Ya hay hermanos nuevos que están ingresando, que se están incorporando. Estamos orando por la familia, orando por el bienestar de cada uno, y tenemos un tiempo de reflexión también. Allí en uno de esos espacios pues tuve la oportunidad de compartir esta palabra. Y la segunda vez fue a través de la petición de la prima de nuestro hermano Luis Ramírez. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro hermano Luis Ramírez? Ok, él partió y pues ella nos hizo ese llamado a través del hermano Danilo Pacheco para que fuéramos allá y compartiéramos y oráramos en su casa. Obviamente atendimos ese llamado, estuvimos allá un domingo después de salir de aquí, pasada la tarde, y fue de gran bendición, la verdad. Y pues ya ellos estuvieron presentes por acá. Entonces, este mensaje tiene un título que es: al terminar tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Creo que ha sido un tiempo de fuerza, ¿cierto? No es la primera vez que se menciona esta palabra. De hecho, lo pensé antes de dar esta palabra en esta noche. Había pensado guardar esta palabra para más adelante. Le pedí a Dios un tema nuevo para predicar. De hecho, llegué a tener 2 temas, pero al pasar los días, este tema se fue imponiendo, el Espíritu Santo fue trabajando y pues aquí lo voy a dar. Es el momento. Un 11 de enero, domingo, tuve la oportunidad de estar presente en una ceremonia bastante dolorosa. En esa ocasión estuvimos en la ceremonia de despedida de una niña en el cementerio Jardines de Cartagena. Eso fue, como les dije, el 11 de marzo. Ese día estaba muy concurrido el cementerio, demasiado, estaba lleno, súper lleno. Tan lleno estaba que todos giraban alrededor del sepelio de esa niña. Ese día el colegio decidió cerrarlo. No dieron clases para darle la oportunidad a los docentes, a los estudiantes, que le dieran ese último adiós a esa niña, a esa estudiante, a esa compañera, a esa amiga. Y todos estaban allá, profesores, estudiantes. Se pueden imaginar lo lleno que estaba eso. Yo estaba allí, fui a acompañar a nuestro hermano Ronald Ortega. Es tío de la niña Melissa. Creo que algunos llegaron a conocerla a través del WhatsApp, ¿cierto? Allí preguntábamos y nos enterábamos cuál era su estado de salud, cuál era su avance. Paralelo a ese caso estaba el de la niña Alana, ¿cierto, hermano Juan Carlos? Hija de un compañero de trabajo del hermano Juan Carlos. Entonces pues por ahí nos enteramos, pero no llegamos a conocerla. Después me enteré que vivía en la calle donde vive mi suegra, la mamá de mi esposa, allí cerquita, en la otra calle. Bueno, lo cierto es que en medio de ese dolor, en medio de ese llanto, voy más o menos a recrear para que ustedes vean. Estaba aquí la parte ya acabada, ¿cierto? Estaba el ataúd, estaba la niña, estaba la madre aquí al pie arrodillada y estaba todo esto alrededor. Yo estaba más o menos en esta distancia y aquí estaba mi hermano Ronald. Ese sol inclemente, eran como las 2 de la tarde, con paraguas, con todo eso. Y levanta la voz la mamá de la niña, hermana del hermano Ronald Ortega, que se congrega aquí con nosotros. Lastimosamente hoy no está presente. Y esa mujer comienza a hablar de una forma tan tranquila, tan calmada, de una forma tan clara, de una forma
como esa paz interior que siente uno, ¿cierto? Cuando Dios está allí presente. Y ella comenzó a agradecerle a todas las personas que estaban allí presentes. Y ella manifestó esto, que el 80% de las personas allí presentes, más o menos el 80% de esas personas, ella no las conocía, pero que ella les daba igual gracias, y comenzó a darle gracias por sectores a cada uno de ellos, por estar presente allí en ese último adiós a su niña. Le estaba expresando agradecimiento. En ese momento, más o menos, ella estaba aquí, y allí donde está nuestro hermano Brian, habían unas 3 personas hablando en voz baja, pero ella escuchaba, y los que estaban ahí cerca también. Cuando ella escuchó, ella se levantó y volvió a decir estas palabras. Bueno, entre otras cosas, ella lo que decían era: qué mujer tan valiente, en medio del dolor, cómo tiene fuerza para decir eso, expresarse de forma tan clara. Y ella, es como si le hubiera dicho: bueno, esperen un momento allí. Todo estaba en silencio, y volvió a decir: no es con mis fuerzas con las cuales yo estoy dando el agradecimiento a los que están aquí, es con las fuerzas de Dios. Porque cuando las fuerzas del hombre se acaban, allí comienzan las fuerzas de Dios. Si lo crees, darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a amarrar este gallo desde temprano. Bueno, esas palabras a mí me marcaron, la verdad, porque parece que se hubiera dado el momento preciso, todo en silencio. Es como si hubiera sido como el tema como de, no sé, una película para nunca olvidar. Obviamente era muy doloroso. La intervención de esas eran 3 señoras, el escuchar ella, el manifestar. Y obviamente pues allí yo le pregunté a Rona, me dijo: sí, ella asiste a una iglesia cristiana evangélica. Entonces de allí nace precisamente este mensaje. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Los que no tienen las fuerzas de Dios son aquellos que no le creen o son muy débiles en creerle, que no ponen su fe en Dios, que están pendientes a su orgullo y a sus propias fuerzas. Ellos no reciben esa fuerza sobrenatural, esa fuerza adicional, que es la que nos permite llegar a donde queremos llegar y a donde Dios nos tiene preparados para llegar. Entonces, yo no sé, y creo que eso casi siempre lo expresamos los que estamos acá adelante, ¿cierto? Que yo no sé con qué ganas, con qué fuerzas viniste hoy aquí. Yo no sé con qué fuerza amaneciste hoy. Si de pronto amaneciste ya ponchado, si amaneciste ya vencido. Yo no sé si de pronto en el transcurso del día las fuerzas se te fueron debilitando. De pronto ya no tienes fuerza, como ya sintió nuestro hermano Rafita. Parece que ya las fuerzas en este momento están bastante débiles. Las fuerzas humanas son limitadas. Las fuerzas humanas, las fuerzas de Dios sabemos que sobrepasan. Entonces esa es la búsqueda que tenemos nosotros, que Dios, así como tenemos que obedecer, así como tenemos que creerle a Dios, así como debemos tener esa fe en Él, así como debemos cumplir sus mandamientos, sus estatutos, así Él también tiene una cantidad de promesas en la Biblia. Pero bueno, yo no voy a generalizar en este momento, pero yo creería que gran parte de esas promesas tienen como una especie de requisito, de condición que el hombre tiene que hacer. No basta con que Dios diga, por ejemplo, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya ese es un requisito, ya esa es una condición. Ya Dios te está diciendo que tienes que esforzarte y que tienes que ser valiente. No tienes por qué temer ni tienes por qué desmayar. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? Donde quiera que vaya, ¿cierto? Entonces esa es la promesa. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar contigo, siempre. Pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces,
Vamos a mirar una promesa. Coloquemos Isaías 40:31. Ok, voy a leerlo acá. Ustedes pueden mirar allá o pueden mirarlo desde su celular o su Biblia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Miren que esta promesa nos dice los que esperan a Jehová, ¿cierto? No nos confundamos en esperar allí sentado a que simplemente llegue lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos confundamos con estar sentados y cruzados de brazos esperando allí simplemente que Dios cumpla su promesa en mi vida. Esa es una actitud pasiva. Tenemos que tener una actitud activa. Esto es un proceso. El hecho de esperar es un proceso. Mientras Dios está haciendo lo suyo, cuando en el tiempo de Dios, eso tenemos que entenderlo. Pero también es cierto que yo tengo que estar en ese proceso de esperar. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Ustedes han escuchado que aquí en la ciudad de Cartagena se hace la carrera, creo que de las 5K, de las 10K también. Ironman, ¿cierto? También. Y las 20K también. Bueno, aquí mi hermana Graciela como que ha estado en las 20K. Bueno, entonces, si yo decido correr en la de las 20K, vámonos al de más arriba. De pronto no llego ni a un K, pero bueno, vamos a suponer las 20K. Voy a correr y listo, yo me inscribo y es dentro de un mes. Y yo sigo haciendo mis mismas actividades. Sigo trabajando, viniendo a la iglesia, obviamente, al frente de esto, de lo otro, cumpliendo con mis cuestiones del hogar. Pero simplemente dejo esa fecha allí. Y el último día o el penúltimo día antes que se dé esa carrera es cuando yo voy a salir tempranito, me pongo mi pinta a hacer ejercicio y me voy para el parque allá a hacer aeróbico con mi esposa que hace aeróbico. Tienen que seguir el ejemplo. Bueno, y ese día es cuando yo voy a matarme, voy a esforzarme, y al día siguiente, cuando yo vaya a participar en esas 20K, ya no sirvo para nada. De pronto ni salga de aquí de donde vamos a arrancar. Yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que prepararme. ¿Quiénes aquí son aficionados de ciclismo? ¿Quiénes han escuchado a Edgar Bernal, Nairo Quintana? Creo que por ahí hay una novela, creo que de fútbol. Pero es que yo soy de ciclismo, bueno, de fútbol también. Entonces, el caso de los ciclistas, ellos no se preparan. Aquí en Cartagena. Ahora sí. Bueno, entonces fíjense, los ciclistas cuando van a ir al Tour de Francia, ellos no crean que simplemente están en su casa esperando que llegue la fecha y corren el Tour de Francia, que son como 21, 22, 23 etapas. No, ellos ya vienen haciendo unas carreras previas. Son todo este poco de carreritas de una semana, de 2 días, de 3 días, para ir preparando las piernas, para cuando llegue ese momento ya están en óptimas condiciones. Por eso ustedes van a escuchar que algunos dicen: no, yo todavía no estoy al 100%, pero espero llegar al 100%. ¿Cómo? Con esa carrera. Y cada uno se puede dar cuenta. Si el hermano Oscar, por ejemplo, quiere darle al Parque de Bruselas, quiere darle 20 vueltas al Parque de Bruselas sin parar, trotando, obviamente los primeros días de pronto va a dar media vuelta y comienza a caminar. Pero al transcurrir de los días, si él es persistente, si él es constante, si él es perseverante, obviamente él va a ir acondicionando su físico y va a llegar el momento en que se puede dar 5 vueltas sin parar y ahí va progresando. Es el mismo caso. Y para atender lo de la hermana Graciela, es el mismo caso de los futbolistas también. Bueno, entonces ese esperar es un proceso en el que tenemos que estar activos. No es esperar por esperar, es una condición. Los que esperan en Jehová son los que tienen la oportunidad de que se les cumpla precisamente esta promesa. Los que no esperan en Jehová, los que no le creen a Dios,
los que no le creen lo suficiente, que no es el caso nuestro. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, valga la redundancia. Un padre de familia vende almuerzos en todas estas construcciones que están en Boca Grande y en Manga. Tiene que caminar, trasladarse de una edificación a otra, de pronto con las 2 ollas o las 2 bolsas llenas de almuerzos. Y en ese caminar las fuerzas se le acaban, porque son fuerzas humanas, son fuerzas limitadas. Si esa persona no le cree lo suficiente a Dios, no conoce esta palabra, y llega el momento en que se cansa, pero sabe que tiene que llevar el pan para comer. Bueno, si le quedan los almuerzos los llevará, ¿cierto? Pero sabe que de la venta de esos almuerzos, de ese fruto, va a pagarle el colegio a sus hijos. Tiene que pagar un arriendo, tiene que pagar unos servicios, tiene que pagar el internet, tiene que vestir a su familia. Y si él ve que ya las fuerzas se le acabaron y no ha vendido nada, él va a buscar una forma de motivarse. ¿Cuál es la forma de motivarse? De pronto tiene una foto de las hijas, de la esposa en el pantalón, la mira y se motiva. De pronto dice, yo necesito comprar siquiera una motocicleta para no estar en este caminar y caminar y caminar. Y ese puede ser un motivo para él. Pero fíjese que son motivos terrenales. No son motivos que vienen de arriba, del propio Dios. Él está buscando fuerzas, pero fundadas en algo terrenal. Pero los que le creemos a Dios, sabemos que nuestras fuerzas tienen que estar fundamentadas, tienen que estar basadas en Dios. Ahora que leímos el Pentateuco, ¿cierto? Y pasamos por toda esa serie de personajes, encontramos en más de una ocasión que cuando el ángel de Jehová visitaba a esos personajes, ¿qué pasaba? Había un cambio, ¿cierto? Y ellos comenzaban a hacer algo sobrenatural. Y la Biblia lo decía, el ángel de Jehová visitaba a Josué, visitó al mismo Saúl, a Moisés, y pongo otro ejemplo más, Moisés y Gedeón. Gedeón se creía muy pequeño, una persona de pronto muy pobre. Él no se la creía cuando Dios le estaba hablando, con el ángel de Jehová le estaba expresando lo que iba a pasar con él. El caso de Moisés, ¿quién no sabe quién fue Moisés? Todo lo que Moisés hizo dejándose llevar por Dios, ¿cierto? Pero Moisés tenía un problemita. ¿Cuál era? Tartamudo, diciéndolo de manera seca y directa, para no decir que se le trababa la lengua, para no decir que era gago. Ok, era tartamudo. Y él decía, Dios, pero ¿por qué si yo no tengo esa fluidez para hablar? Y le puso más de una excusa a Dios. Pero aún así al final le creyó a Dios, y miren a dónde llegó de la mano de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, cuando nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por Dios, las cosas se nos van a dar. No vamos a estar simplemente sintiendo que Dios no nos está apoyando, sintiendo que estamos abandonados. Porque es que cuando nuestras fuerzas nos abandonan, es allí donde nuestra fe comienza a bajar. Es allí donde creemos que Dios no nos está escuchando. Y es allí donde creemos que no se nos va a dar, por ejemplo, ese sueño de esa casa que tenemos. Yo no sé cuántos aquí de pronto tienen un hogar bastante difícil, bastante complicado. De pronto no le están pasando por el mejor momento. Pero créanme que las fuerzas de Dios les va a permitir a ese hogar renacer. Les va a permitir salir adelante nuevamente. Les va a permitir que ese amor en la familia y ese amor de Jesús sea el motor principal para que la familia se una cada día más. ¿Lo creen? Démosle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a leer Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ok. Yo les estuve hablando de una fuerza casi que física, casi que corporal, ¿es cierto? Pero resulta que nosotros, y el pasaje lo dice claramente, nuestra lucha no es contra
sangre y carne, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, potestades, ¿cierto? Entonces, esa fuerza que nosotros recibimos de Dios nos sirve para todo. Porque es que nuestra lucha no es de frente contra la persona. Y yo creo que en alguna ocasión, cuando yo di mi testimonio aquí, lo manifesté. Yo intenté tratar de explicarle a mis hermanas. Imagínense, yo no le creía yo le creía a Dios, sabía que había un Dios que nos había creado, sabía que existía un Dios, pero obviamente yo no estaba en las cosas de Dios, yo no estaba en comunión con Dios. Y yo comencé a discutir con ellas de frente, y eso hizo que nos alejáramos más. Y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios nos dice que no vamos a vencer con nuestras propias fuerzas, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Vámonos a este pasaje bíblico, Isaías 40:29. ¿Quiénes de ustedes saben más o menos el significado de la palabra esfuerzo? ¿Quién me podría decir la palabra esfuerzo? ¿Qué puede significar cuando yo hago un esfuerzo? Andrés, ¿para ti qué es un esfuerzo? Correcto. Es dar más allá de lo que yo vengo dando. Y en la parte administrativa, o toda esta gente que hace negocios como para motivar a los demás, casi siempre dicen algo, y es cierto. Yo no puedo pretender dentro de 5 años cambiar mi vida si en esos 5 años voy a estar haciendo lo mismo. Yo no puedo pretender cambiar. ¿Qué voy a hacer? ¿El mismo o peor? Entonces, si yo quiero cambiar mi vida, si yo quiero que Dios comience a cumplir sus promesas en mi vida, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme. Si yo estoy leyendo 5 versículos al día, tengo que duplicar o tengo que aumentarle esos versículos. Si yo estoy orando solamente cuando llego a mi casa solo para darle gracias a Dios y ahí mismo quedo tirado, muerto de sueño, yo tengo que entender que Dios me dice en su palabra que tenemos que orar permanentemente. En la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche. Es de oración. Entonces, si yo quiero aumentar mi comunión con Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme. Esforzarme es irme a un nivel más alto para poder alcanzar lo que yo quiero. Bueno, quiero decirles que el hermano Luis Aguilar, el hermano Alexis, el hermano Danilo Pacheco, y no menciono más para no extenderme porque nos vamos de largo, pero quiero que sepan cada uno de los que están aquí presentes, quiero que sepa la iglesia de parte de Dios que tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para todas esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Esto no es de decirle a alguien afuera, hombre, sí, mira, yo estoy asistiendo a la iglesia, yo voy los domingos, voy los miércoles, yo estoy organizando los eventos del ministerio de caballeros, ¿cierto? Pero resulta que yo no estoy haciendo más nada. Yo no estoy realizando ese proceso de esperar, hasta que llegue el momento en que Dios me cumpla esa promesa, hasta que llegue el momento que Dios en mi vida comience a hacer lo que Él tiene planeado. Porque es que Dios nos creó, Dios nos hizo y Dios ya nos tenía desde mucho antes de que naciéramos, ¿cierto? Desde mucho antes. Entonces, la reflexión de esta noche, el mensaje de esta noche es: no es con tus propias fuerzas. El que pelea con sus propias fuerzas ya está vencido. En lo espiritual, en lo de Dios, ya está vencido. Ten siempre presente que hay una fuerza superior que está esperando el momento para que tú puedas levantarte, para que esas alas puedan
llevarte mucho más lejos de lo que te han llevado, para que puedas caminar mucho más sin fatigarte y para que puedas correr mucho más sin cansarte. Esa mujer que en ese momento expresó esas palabras, los que estamos alejados de Dios podemos pensar qué mujer tan valiente, o de pronto algunos dirán qué mujer tan fría, que no le dolió la muerte de su hija. Cierto, pero son las mismas fuerzas de Dios las que la tuvieron allí lanzando esas palabras. Entonces es el mismo Dios el encargado de hacer el cambio en tu vida.